Pues buenos días a todos. Primero de todo, daros las gracias por vuestra asistencia a esta nueva sesión. Eh, ya sabéis que estamos haciendo unas sesiones de webinars una vez al mes. Y en el caso de hoy, lo que vamos a hacer es presentar pues algunas soluciones sobre los componentes más tradicionales. El webinar de hoy está dedicado a los microcontroladores y control del tiempo y frecuencia. Estos son componentes tradicionales, son componentes que se utilizan prácticamente en el 100% de todas las aplicaciones. Y el porqué de que nos hayamos querido centrar en este tipo de productos es sobre todo para ofrecer alternativas que hoy en día, pues dada la situación que estamos viviendo en el mercado, pues es una opción bastante interesante. Ya sabemos que los grandísimos fabricantes de este tipo de componentes están teniendo dificultades, sobre todo en las cadenas de suministro. Los plazos de entrega, pues en 2 años se han extendido con muchísima fuerza. Estamos viendo plazos de entrega que van más allá del año y medio, ¿no? En firmas como por ejemplo en XP o Microchip. Y bueno, un poquito el mercado de los semiconductores pues está con todos estos retrasos. Esto ha implicado además pues un incremento paulatino de los precios, pues que a día de hoy en comparación con hace 2 años pues han sufrido unas subidas bastante importantes. Esto es un cóctel pues que a muchos de nuestros clientes no solo les ha retrasado producciones, sino que además pues ha supuesto unos sobrecostes importantes. Es por esto que nosotros llevamos algunos fabricantes alternativos por supuesto, industriales, con una gran variedad de producto, tanto a nivel de microcontrolador como osciladores. Entonces, parece que podemos tener esta temática bastante cubierta, pero sobre todo el día de hoy es dedicarlo a ofrecer unas alternativas nuevas para este tipo de producto. Esto es porque, bueno, los fabricantes más pequeños de alguna manera se defienden con más facilidad en estos tiempos tan críticos. Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre todo de microcontroladores y los microcontroladores del fabricante taiwanés Holtec Semiconductors. Haremos un repaso sobre la oferta que tenemos sobre microcontroladores de 8 y 32 bits. Vamos a ver también soluciones de wireless, de Bluetooth, NFC, radiofrecuencia que nos ofrece este fabricante, y además vamos a hacer un review de lo que son las herramientas que nos ofrece el fabricante pues para la puesta en marcha o el aprendizaje, ¿no? Sobre sus propios microcontroladores, que no distan a día de hoy mucho de los de cualquier otro fabricante. Y en la rama de control de tiempo y frecuencia vamos a hablar sobre dos casas. Una es Microcrystal Switzerland. Este fabricante pertenece al grupo Swatch, el fabricante de los relojes, es suizo, es un producto de alto standing, muy novedoso, es decir, es de los pocos fabricantes que para este tipo de producto tan tradicional sigue innovando y sigue trayéndonos pues mejoras, ¿no? en los osciladores, y mejoras muy curiosas que han facilitado bastante el diseño y han reducido costes a muchos de nuestros clientes. Y hablaremos también sobre Y2Y, que es un fabricante estadounidense que también llevamos, em, donde tiene unos productos de tiempo y frecuencia también de alta calidad. Entre ellos vamos a ver pues, los cristales, real-time clocks, vamos a ver osciladores de alta frecuencia, TCXOs, etcétera. Entonces, bueno, el webinar lo va a dar nuestro compañero y ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Carlos es un experto en este tipo de productos, tiene una larga trayectoria trabajando con ellos.
Y bueno, deciros poco más. Únicamente en la pantalla de la presentación, abajo a la derecha, tenéis un simbolito de chat, ¿vale? Donde yo os voy a escribir ahora, pero ahí es donde podéis dejarnos vuestras ruegos y preguntas que intentaremos solucionaros al final del webinar. Así que ya no me extiendo más. Carlos, te doy paso y comenzamos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenos días. Vamos a comenzar el webinar y vamos a eso. Vamos a ir viendo estas dos ramas, digamos, que son bastante básicas hoy día en todo tipo de aplicaciones relacionadas con electrónica, por ejemplo. Y entonces empezaremos con la parte de los microcontroladores, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos con una pequeña introducción sobre el fabricante Holtec Semiconductors para, en el caso de que alguien pues, no la conozca, que esté interesado un poco en saber un poquito más de él. Entonces vamos a ver aquí un poquito sobre este fabricante. ¿De acuerdo? Holtec, pues, como vemos aquí, pues una empresa líder en fabricación de circuitos integrados que se encuentra ubicado en Taiwán, ¿vale? Se dedica mayoritariamente a lo que sigue el diseño de microcontroladores, así como el de ciertos componentes que podríamos considerar periféricos, ¿vale? Como transmisores para conectividades inalámbricas, para reguladores de voltaje, digamos ese tipo de pequeños componentes que hacen falta también o que hacen falta a la hora de utilizar un microcontrolador para alguna tarea en específico. Eh, es un fabricante que continuamente está diseñando y fabricando nuevas versiones, que si si cualquiera accediese a su web y nos vamos al apartado de noticias, veríamos que prácticamente todos los meses tienen más de una publicación sobre nuevos productos y continuamente llevan así pues bastante tiempo en el que siempre están sacando nuevos diseños enfocados a nuevas aplicaciones de todo tipo. Y básicamente, como vemos aquí, es un fabricante que se va a dedicar a lo que serían microcontroladores, tanto de 8 como de 32 bits. Y después, aparte de lo que serían los microcontroladores, digamos, un poco de propósito general, en el que abarcan pues todo tipo de funcionalidad un poco general para cualquier tipo de aplicación. Después tendríamos ya lo que serían microcontroladores que están más especializados en ciertos tipos de aplicaciones, ¿vale? Vamos a tener microcontroladores pues, que estén más dedicados a comunicación inalámbrica, otros que estén más dedicados pues, a lo que sería la sensorización, por ejemplo, pues añadiendo las características o las prestaciones de un conversor analógico digital de más resolución, de más canales, etcétera. O, por ejemplo, si vamos a necesitar controlar pues, paneles LCD, control de motores, sin escobillas, por ejemplo. Entonces, vamos a tener todo ese tipo de microcontroladores adaptados a cada tipo de aplicación que nosotros tengamos en mente para nuestros desarrollos y nuestros diseños. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener usando este tipo de productos de Holtec? Vamos a tener productos de alta calidad en cuanto a lo que sería pues, todo el tema de protección electromagnética, inmunidad al ruido, etcétera. Unos plazos de entrega razonables, que ya como todos conocemos, desde ya hace más de un año, pues los plazos de entrega han ido escalando en cuanto a semanas y semanas y semanas, pero en este caso todavía Holtec dependerá también un poco, ¿no? de qué modelo, de qué versión estaríamos hablando, pero todavía mantiene unos plazos de entrega razonables. En relación a eso, también tendríamos pues, una relación calidad-precio superior si lo comparásemos pues, al de, digamos, grandes fabricantes que todos podemos tener en mente de fabricantes de microcontroladores. Y después también pues, lo que tendríamos es disponibilidad de todo tipo de configuraciones, así como de herramientas, que esto también va a ser muy importante, de herramientas de diseño que nos vayan a permitir dar el salto de una marca a otra. Porque al final muchas veces lo que nos impide saltar de un fabricante a otro no es tanto las características en sí, las prestaciones, sino que sería el cómo realizo yo ese salto, ¿vale? El cómo tengo que utilizar sus herramientas, sus compiladores, el debugger, las herramientas para flashear lo que sería, o para, digamos, pasar la información a los microcontroladores, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, también nos va a proporcionar todo tipo de herramientas para poder facilitar este salto entre una marca y tu fabricante y otro. Entonces, vamos a empezar a ver un poco en grandes rasgos, porque como os digo, tienen productos para prácticamente todo tipo de aplicaciones, con todo tipo de características. Vamos a ver una visión general de ellos y después veremos algunas soluciones enfocadas a ciertos tipos de aplicaciones. Entonces, en esta primera parte van a ser dos transparencias, ¿vale? Está un poco la clasificación que Holtec tiene de sus productos, de sus microcontroladores. En la primera, digamos, casilla tendríamos lo que serían, pues, como comenté anteriormente, los microcontroladores de propósito general, tanto de 8 como de 32 bits, pero después vamos a tener distintas clasificaciones para distintos tipos de aplicaciones.
¿vale? En el caso de que, por ejemplo, necesitásemos microcontroladores con driver para controlar un panel LCD o microcontroladores que tengan ya estén preparados para trabajar directamente con USB 2.0 para controlar motores, etcétera. Entonces, como vemos aquí, eso, vamos a tener una clasificación de, en función del tipo de aplicación, vamos a tener unas versiones u otras. Por ejemplo, esto, para medidas, sensorización, microcontroladores con mayor resolución del conversor analógico digital. Temas de, por ejemplo, controlar paneles táctiles, pulsadores táctiles para, por ejemplo, como veremos más adelante, para una cerradura de una puerta digital con panel táctil, sensor de huellas, NFC, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo este tipo de soluciones. Después, también aquí tendríamos lo que serían microcontroladores, pues enfocados, por ejemplo, a comunicaciones inalámbricas como Bluetooth de baja energía, radiofrecuencia 2.4 o sub 1 GHz, NFC, para gestión equipos, lo que serían microcontroladores, así como periféricos para gestión de baterías, por ejemplo, regulador de voltaje, LDO y demás. Entonces, como vemos, vamos a tener un amplio catálogo de productos que esté enfocado a, pues, a cualquier tipo de aplicación y poder ir combinando algunos de ellos incluso para poder tener el diseño más ajustado a nuestras necesidades. Entonces vamos a empezar un poco a ver, así como digo, en grandes rasgos, porque como vemos hay bastante, lo que serían los microcontroladores de 8 bits, ¿vale? Pero de propósito general. Y aquí tendríamos un poco la clasificación de cómo Holtec pues, nos va a clasificar este tipo de microcontroladores, en este caso con memoria flash incorporada. Entonces vamos a poder tener una clasificación en la que vamos a poder elegir, pues necesito microcontroladores con unos pocos pines, porque no voy a necesitar de mucho procesamiento, voy a necesitar simplemente unos pequeños pines, una pequeña cantidad y al final un precio inferior para realizar algunas tareas más básicas, o por ejemplo ya podemos empezar a ir añadiéndole ciertas particularidades o ciertas características como, aparte de la memoria flash, pues, incorporar una memoria EEPROM, el driver para controlar un panel LCD, un conversor analógico digital con mayor o menor precisión, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos aquí, poder dentro, una vez expandamos, digamos, estas opciones que tenemos en pantalla, poder ir viendo pues qué microcontrolador, en función de sus características, se va a ajustar básicamente a la necesidad que yo tengo. No digamos, por ejemplo, ni quedarnos cortos en cuanto a características, capacidad de memoria, etcétera, ni tampoco, por ejemplo, lo que sería pues, matar moscas a cañonazos y tener un microcontrolador que excede de las capacidades que yo voy a realmente necesitar para mi aplicación. ¿Vale? Aquí un poco a modo de ejemplo, algunos microcontroladores de 8 bits con memoria flash. En este caso son dos familias de microcontroladores que están todavía en desarrollo y que van a estar disponibles en este mismo año 2022, en el que vamos a tener microcontroladores flash con conversores analógico digital, pero también en este caso de baja energía, para esas aplicaciones en las que yo necesito reducir el consumo de energía al máximo, por ejemplo, un dispositivo portátil con una batería, etcétera. Entonces, aquí tendríamos pues algunas opciones en las que poder elegir para elegir el microcontrolador adecuado para ese tipo de aplicaciones. Entonces, como veremos aquí, pues, como todos los microcontroladores, ¿vale? Vamos a tener las tablas pues, de la frecuencia, capacidad de memoria de programa, de datos, memoria EEPROM, cuántos pines de entrada-salida, así como los timers, si tenemos PWM, si no tenemos PWM, por ejemplo, el conversor analógico digital, cuántos canales, qué resolución tiene, qué tipo de interfaz vamos a poder tener para poder conectar otro tipo de dispositivos, sensores, etcétera, y distintos tipos de encapsulados que se pueden adecuar, pues, por ejemplo, al espacio que yo vaya a tener en mi placa. Entonces, esto sería, por ejemplo, un poco a modo de ejemplo para que puedan ver qué tipo de productos podemos llegar a encontrar. Y en relación a este tipo de microcontroladores de 8 bits, Holtec, además de pues, todo tipo de herramientas y demás, tiene una sección en su web en la que podemos ver distintos tipos de aplicaciones y cómo hacer uso de esos productos en ciertas aplicaciones especiales, digamos. Y en este caso, aquí lo que estaríamos viendo sería pues una placa, un data logger, ¿vale? En el que vamos a poder controlar, registrar la información de distintos sensores, en este caso para un sensor de temperatura, y tener todo lo necesario en la placa para después, a través de USB, poder acceder a esos registros y tener los registros en formato, por ejemplo, PDF, que sería pues una utilidad para un sensor que yo tenga que esté registrando, pues un equipo que esté registrando múltiples sensores, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, 10 sensores, temperatura, humedad, presión, etcétera, de una estación de meteorología.
además de poder acceder a los datos en crudo, digamos, poder también tener un informe en PDF, por ejemplo, si lo necesitase, pues a través de USB. Entonces, aquí en este caso, con un microcontrolador de 8 bits, que vamos a ver aquí cuál sería, un microcontrolador de 8 bits con 16 canales para el conversor analógico digital con una resolución de 12 bits, así como una interfaz USB, pues eso, para permitir esa conectividad directa a través del puerto USB y poder acceder a los datos. Entonces, ya como vemos aquí, con una pequeña solución, con un pequeño microcontrolador de 8 bits, una memoria, unos LEDs, un cristal, unos sensores, así como unos pulsadores para poder, digamos, iniciar, parar lo que sería el registro de datos, etcétera, ya podríamos tener un pequeño data logger, un pequeño registrador de datos en el que poder ir almacenando toda la información de diversos sensores. Esto sería la versión, digamos, más sencilla. Ya después, si quisiésemos, podríamos añadirle por ejemplo, un transmisor Bluetooth o otro tipo de transmisor para transmitir esa información y ya después a lo mejor registrar toda esa información y transmitir a la nube o poder procesar esa información como nosotros deseemos. Pero aquí, como digo, veríamos una solución sencilla basada en un microcontrolador pues, de 8 bits sencillo en el que podemos tener una interfaz USB directa. Como digo, vamos a poder encontrar todo tipo vamos a poder encontrar todo tipo de aplicaciones estos productos, ¿vale? Desde un sencillo data logger hasta aplicaciones de consumo, aplicaciones ya un poco más especializadas, gestión de baterías, por ejemplo, para cualquier tipo de dispositivo electrónico, carga de bicicletas eléctricas, gestión de motores, digamos, cualquier tipo de aplicación, pues podemos tener un microcontrolador adaptado para cada uno de ellos. En el caso de los microcontroladores de 32 bits, aquí sí que es verdad que vamos a tener una mayor, digamos, una mayor gama de posibilidades. Esta sería una primera diapositiva en la que vamos a tener microcontroladores de 32 bits que serían de Cortex M0 hasta Cortex M3, ¿vale? Entonces, como hemos visto con los de 8 bits, vamos a tener microcontroladores. En este caso, esto sería lo de propósito general, y vamos a tener, pues eso, microcontroladores en los que vamos a poder ir integrando distintos tipos de prestaciones. Interfaz USB para gestionar un panel LCD o LEDs. Si queremos USB que sea 5 voltios a 3,3 voltios para poder control con un driver incorporado para poder gestionar motores para cualquier tipo de aplicaciones que necesitásemos motores. Por ejemplo, también, como vemos aquí, para gestionar paneles táctiles, Bluetooth. En el caso de que, por ejemplo, mi aplicación necesitase hacer uso de librerías de música, de audio, para poder gestionar algún altavoz, también que ya venga incorporado ese tipo de interfaz para poder gestionar altavoces, lo que sería eh, todo lo necesario, digamos, para ello. Lo mismo para transmisiones de radiofrecuencias y todo tipo de aplicaciones que, como vemos aquí, que se nos puedan ocurrir y que podamos necesitar. Pero esto sería, por ejemplo, solo los de propósito general. Como digo, si entramos en la web, vamos a tener todo tipo digamos, de disponibilidad, de listas, de aplicaciones, de estilo de aplicación, etcétera, y poder ir eligiendo ahí en el amplio catálogo de microcontroladores que dispone Holt. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, microcontroladores 32 bits con memoria flash. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un Cortex M0 con Bluetooth de baja energía. Y después también tendríamos la familia, lo que sería ya en el caso de que necesitásemos, por ejemplo, microcontrolador con conversor analógico digital de alta resolución, 24 bits, por ejemplo, Delta Sigma, ¿vale? 4 canales, así como también Cortex M3, también con mayor, digamos, mayor frecuencia de funcionamiento, memoria, capacidades, puertos de entrada-salida, interfaces de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, esto es un poco así para que se hagan un poco la idea de cómo vamos a poder clasificar este tipo de microcontroladores que Holtec dispone. Como digo, vamos a tener distintas tablas para todo tipo de productos y vamos a ver ahora, por ejemplo, una solución haciendo uso de dos microcontroladores de Holtec, uno de ellos de 32 bits. En este caso vamos a tener una aplicación en la que sería pues una cerradura eléctrica, una cerradura electrónica para una puerta, en la que vamos a poder acceder o vamos a poder habilitar desbloquear esta cerradura, tanto por un panel táctil, un panel de pulsador táctil, como un sensor digamos, un lector de huella dactilar, así como por ejemplo también comunicación por Bluetooth o incluso por tarjeta NFC. Todo eso en una única solución, digamos haciendo uso del microcontrolador de Holt. En este caso, como vemos en la imagen, ¿vale? La parte amarilla
los recuadros amarillos serían los microcontroladores, las unidades microcontroladores que tendríamos con Holtec. Las rojas serían lo que ahora estaríamos hablando de accesorios, de periféricos, que como comenté, Holtec también dispone, en este caso, pues LDO de 5 voltios, de 3,3, así como un puente en H para poder controlar, gestionar motores, ¿vale? Y después la parte, los que estarían en color verde, por ejemplo, serían los encargados para dedicados a comunicaciones inalámbricas. En este caso, un controlador NFC, así como un módulo Bluetooth de baja energía para poder conectarnos, por ejemplo, desde el teléfono móvil a esta aplicación. Entonces, aquí como veríamos, tendríamos en una única solución un sensor de huella tactilar incorporado, controlado, digamos, directamente en el microcontrolador, un panel táctil, en este caso, como vemos aquí, de 9 pulsadores táctiles para lo que sería el control numérico del código, etcétera, un controlador para el NFC, después tendríamos pues algunos pulsadores físicos, digamos, en el caso de para poder controlar alguna particularidad de la placa, así como después tendríamos módulo Bluetooth, la parte necesaria de control de motores para el mecanismo de apertura de la puerta, del desbloqueo de la puerta, así como también un display, poder controlar un display OLED en este caso, conectividad USB para poder conectarnos directamente a este sensor, a este equipo y poder pues, cargar la configuración, etcétera. Y después también tener el driver necesario para poder controlar la señal acústica que vamos a tener después, transmitir a través del altavoz para la señal de aviso de apertura o lo que fuese. Entonces, ¿qué podemos utilizar para esta aplicación? Podríamos tener aquí un pequeño microcontrolador, que es un microcontrolador específicamente dedicado o, digamos, diseñado para el control de paneles táctiles, de lo que serían pulsadores táctiles, que sería este pequeñito de aquí, que va a gestionar lo que sería pues, el pulsador numérico de, de la cerradura. Y en este caso, aquí sería el modelo que está marcado con el asterisco, el BS83B12C, en el que podemos controlar hasta 12 pulsadores táctiles, ¿vale? Ya va a estar preparado, ya va a tener las señales, la librería, digamos toda la interfaz necesaria para poder controlar este tipo de pulsador. A su vez, este microcontrolador que ya está específicamente diseñado y que es de 8 bits, un microcontrolador sencillito que está diseñado para esto, lo vamos a poder conectar directamente a nuestro microcontrolador, digamos, principal, que en este caso es un microcontrolador Cortex M0 de 32 bits, que va a tener también pues, una interfaz USB, como comentamos, para poder conectarnos directamente a él, y que pues, también va a tener pues, el driver necesario para poder controlar el panel LCD, en este caso un panel OLED, para después también poder conectarnos a lo que sería la interfaz para poder gestionar el motor sin escobillas, igual que también poder conectar el módulo de NFC. Entonces, como digo, con este microcontrolador poder integrar toda la funcionalidad necesaria para poder controlar y gestionar la apertura o cierre de este tipo de cerradura, ¿vale? O sea, aquí como estaríamos viendo, también pues, una solución interesante para una aplicación en la que vamos a integrar pues, todo tipo de sensorización y de interfaz y de periféricos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algunas soluciones, o como también como tiene clasificado Holtec, algunas soluciones dedicadas a lo que sería la conectividad inalámbrica. En este caso sería, por ejemplo, de Bluetooth baja energía, ¿vale? 5.2 baja energía, en el que vamos a ver, por ejemplo, pues eso, un microcontrolador Cortex M0 de 32 bits que ya viene con todo lo que sería la transmisión, todo el transceiver para poder transmitir esta señal de Bluetooth, así como también, por ejemplo, si necesitásemos solamente el controlador de Bluetooth o solamente un transmisor para una baliza de Bluetooth o un transceiver, por ejemplo. Estos son algunos de ellos de los que Holtec dispone. Por ejemplo, esto, en el caso de que necesitásemos un microcontrolador que vayamos a conectarnos por Bluetooth, pues podemos elegir, oye, si ya necesito un microcontrolador que ya venga con todo lo que sería la interfaz de Bluetooth, todo esto incorporado, o por ejemplo, si yo tengo un microcontrolador, aparte que está especializado porque tiene tiene un conversor analógico digital de mayor precisión, o tiene un mayor número de puertos de entrada y salida porque lo necesito, pues poder añadir un controlador Bluetooth aparte para poder aportar esta conectividad inalámbrica a mi aplicación. Por el otro lado, también tendríamos aquí soluciones de radiofrecuencia, como comentaba. Lo mismo, de igual forma,
vamos a tener microcontroladores que ya incluyen lo que sería el transceiver de radiofrecuencia integrado en lo que es el propio microcontrolador y que únicamente pues después haga falta lo que sería la parte de hardware, lo que sería la antena y demás, o poder tener también lo que serían los transceivers por separado, el transceiver, el transmisor, etcétera, y digamos jugar un poco con la aplicación que yo vaya a diseñar y cuál sería la necesidad que yo tengo para mi aplicación, ¿de acuerdo? Entonces sería, por ejemplo, para la radiofrecuencia, alguno de ellos para 2,4 GHz. Y en este caso tendríamos lo mismo, pero por ejemplo para sub 1 GHz. Vamos a tener transmisores de microcontroladores con lo que sería el transceiver ya integrado de un sub 1 GHz con distintas bandas de frecuencia, como podemos ver por aquí, 315, 433, 470, 868 o 915 MHz. Y en este caso, por ejemplo, pues también con el conversor analógico digital integrado, memoria EEPROM, flash, etc. Y lo mismo, si en el caso de que ya tuviésemos un microcontrolador y necesitásemos únicamente un transceiver aparte, externo, al que poder conectar al microcontrolador que ya tengo, pues poder hacer uso también de transceivers externos, transmisores, codificadores, etc. Para todo este tipo de comunicaciones de radiofrecuencia también habrán distintas opciones en cuanto a modulaciones de, digamos, de la señal tendremos disponible, ¿vale? Podremos tener pues, modulaciones con desplazamiento de frecuencia gaussiana, modulaciones con desplazamiento de frecuencia, modulación digital de la amplitud, distintos tipos de modulaciones para, en función de la aplicación que yo vaya a desarrollar, pues a lo mejor una modulación se adapta más a lo que yo necesito. Y vamos a ver aquí una solución basado en este tipo de microcontroladores, este tipo de dispositivos enfocados a la parte inalámbrica. En este caso, lo que vamos a tener aquí es una aplicación, digamos, un controlador inalámbrico de código evolutivo, ¿vale? De código variable, como puede ser, por ejemplo, el de los mandos de una puerta de garaje o de cualquier otro tipo de aplicación en la que tengamos un transmisor RF en el que el código continuamente va evolucionando, va variando para evitar un poco el, digamos, el hackeo exterior y la copia de los códigos, etcétera. Entonces, en este caso vamos a tener una solución basada en dos partes, lo que sería la parte transmisora y después la parte receptora, que es la que, digamos, ya se va a encargar de realizar las funciones necesarias. En este caso, para la parte transmisora, como puede ser simplemente un mando de una puerta de garaje, por ejemplo, con 4 botones, vamos a necesitar pues, un pequeño microcontrolador que tenga la función de transmisor RF, en este caso sub 1 GHz, ¿vale? O sea, aquí vemos una solución en la que haciendo uso del microcontrolador sencillo para funcionar a 3,3 voltios, 8 pines de entrada-salida para poder gestionar pues, estos 4 pines que necesitamos para la puerta del garaje y poder transmitir pues, la señal de radiofrecuencia necesaria para llevársela, digamos, al receptor que se va a encargar, por ejemplo, de la apertura de la computación y de la apertura de la puerta de garaje. En este caso vamos a tener también distintos tipos de modulación, como les comentaba antes, y distintas tasas de transmisión. Por el otro lado, vamos a tener lo que sería el microcontrolador que se va a encargar de recibir la información. En este caso, este microcontrolador no tiene el transceiver incorporado, sino que tendríamos un transceiver, un receptor externo de Holtec también que se va a encargar de ello, pero sí ya tiene la parte, digamos, necesaria para poder demodular la señal y poder trabajar con la información que me están transmitiendo por parte del transmisor. Y en este caso, pues por ejemplo, después tener el microcontrolador y conectarlo a un panel LCD, a un display, a un altavoz que me avise de la apertura de la puerta o, por ejemplo, también controlar la señal de apertura del motor que se va a encargar para abrir la puerta. Entonces, como comento, esto serían ya aplicaciones bastante específicas, haciendo uso de los distintos microcontroladores y periféricos que Holtec dispone. En este caso, pues para una aplicación dedicada a lo que sería una conectividad inalámbrica y, más específico, radiofrecuencia sub 1 GHz. Como digo, para cualquier tipo de aplicación que se nos puedan ocurrir, cualquier tipo de sensorización, de control de sensores, gestión de sensores, de interfaz de botones, pulsadores, LEDs, displays, memorias, cualquier tipo de aplicación, digamos, pues Holtec va a disponer de algún microcontrolador que esté adaptado en mayor o menor medida a ese tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Además de, como recuerdo también,
periféricos que ya están pensados para trabajar con este tipo de microcontroladores, pues como pueden ser periféricos en cuanto a lo que sería la gestión de energía, reguladores de voltajes, LDO, ya digamos preparados para estos microcontroladores, así como transmisores, digamos gestión de audio, por ejemplo, etc. Entonces vamos a poder desarrollar cualquier tipo de aplicación así que haga uso de microcontroladores. Y como comentábamos también al principio, una parte importante y una parte que puede limitar bastante lo que es el salto de un fabricante a otro es el tema de cómo empezar a trabajar con ellos, ¿vale? Cómo empezar a conocer los microcontroladores, cómo empezar a conocer pues, sus herramientas de diseño, cómo funcionan, sus herramientas para esto, pues para empezar a aprender a utilizar sus programadores, los debuggers, todo ello, ¿vale? Entonces, Holtec en este caso nos va a proporcionar todo lo necesario para poder, digamos que, para poder hacer que el salto de un fabricante a otro, a estos productos de Holtec, sea lo más sencillo y lo más fácil posible. En este caso vamos a poder disponer de kits de desarrollo que estén pensados pues, para todo ese tipo de aplicaciones que antes comentábamos en los que Holte clasifica sus productos, ¿vale? Como por ejemplo tener kits de desarrollos especializados para gestión de la interfaz USB, para gestión de las señales, digamos, para conectividad inalámbrica, para conversores analógicos digitales, para cualquier tipo de aplicación, digamos, Holte de las que comentábamos antes, vamos a tener distintos kits de desarrollo ya adaptados y especializados en ese tipo de funciones, para que empecemos a poder trabajar con ellos, gestión de paneles LEDs, LCDs, drivers de motores, etcétera, etcétera. De manera que puedan resultarnos pues, muy sencillo esa familiarización de sus productos. Para ello vamos a tener pues, toda la herramienta, ya no solo lo que sería el hardware en cuanto a kits de desarrollo disponibles, sino kits, herramientas software para facilitarnos todo lo que sería el diseño, la compilación, el debugueado y así como lo que sería después la programación de todos estos dispositivos. ¿Vale? Como digo, vamos a encontrar kits de desarrollos enfocados a todo tipo de aplicaciones como Holte las clasifica, en las que vamos a tener, por ejemplo, un kit básico basado en alguna familia de microcontroladores básicos, pero después, gracias a la conectividad de entrada-salida de las interfaces de las que dispone, poder añadir o integrar otro tipo de funcionalidad. En este caso, podemos hacer uso de un kit de desarrollo básico de una familia determinada de procesadores de Holtec y decir, pues oye, pues voy a necesitar aprender a cómo manejar estos microcontroladores, pues un display LCD gráfico de tal resolución. Pues en este caso tenemos también los módulos por separado para poder integrarlos directamente en estos kits de desarrollo y poder ir jugando con ellos y poder ir haciendo uso de todos estos kits. ¿Vale? Como digo, lo que pueden ser gestión de, por ejemplo, paneles LCD gráficos, paneles táctiles para, como por ejemplo la cerradura que vimos antes, NFC, Bluetooth, todo tipo, digamos, de periféricos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera poder empezar a dar el salto de una forma bastante rápida y sencilla. Y por último, como digo, no solo lo que sería la parte software, sino ya después tendríamos también los equipos necesarios para poder debuguear, poder revisar, flashear la memoria en el caso de que tenga algún problema, ver cómo está funcionando el microcontrolador. Y si en el caso de que necesitase pues ya una programación de los microcontroladores, ya no de uno en uno, si por ejemplo en paralelo hasta por ejemplo 16 microcontroladores, pues tener los programadores para poder realizar esa programación en masa y poder preparar nuestros microcontroladores lo más rápido posible para poder utilizarlos en nuestras placas. Entonces, con lo que hemos visto, no he querido entrar en detalle en modelos en particular, porque como digo, Holtec cada semana prácticamente va sacando una nueva versión de algún nuevo microcontrolador, va presentando algún nuevo producto enfocado en distintos tipos de aplicaciones. Así que he querido eso, pues mostrarles un poco cómo Holtec clasifica, cómo desarrolla sus productos y en qué tipo de aplicaciones vamos a poder encontrarnos pues, todo este tipo de microcontroladores, así como las herramientas de las cuales vamos a disponer para poder realizar el salto lo más rápido y sencillo a estas familias de microcontroladores. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a dar el salto a otro componente bastante común en lo que serían los circuitos electrónicos, como serían, por ejemplo, los cristales u osciladores que vamos a utilizar muchas veces en conjunción con algún microcontrolador, algún microprocesador o algún tipo de otro equipo electrónico. ¿De Y entonces vamos a empezar a ver los distintos fabricantes con los cuales vamos a poder trabajar este tipo de soluciones que
como comentaba mi compañero Brian antes al principio, si bien son un componente muy sencillo y muy común en lo que sería la electrónica, aquí vamos un paso más allá y vamos a ver soluciones también en las que estos fabricantes como Microcrystal o Y2Y pues van aportando, digamos, nuevas mejoras o nuevas características frente a los convencionales, los productos convencionales que podemos encontrar en cualquier fabricante. En este caso, vamos a hablar un poquito, sí, en una breve presentación del fabricante Microcrystal, que como comentaba antes, es un grupo, pertenece al grupo Swatch, al de relojes suizos, es bastante conocido y líder mundial, ¿vale? Una empresa pues afincada en Suiza y que es un fabricante líder en cuanto a cristales de cuarzo en miniatura, que van pues lo que sería de 32 kHz hasta los 250 MHz. Y vamos a encontrar pues tanto lo que serían cristales, osciladores, RTCs y después algunos osciladores especiales como los de controlados digamos, por horno. Vamos a poder encontrar sus productos pues, en prácticamente cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Desde dispositivos portátiles, IoT, dispositivos móviles, todo tipo de productos de consumo, ordenadores, electrónica, relojes, control industrial e incluso, vamos a ver después también algunos de ellos, dispositivos en el que están, digamos, con certificación médica para poder implantar dentro del organismo del cuerpo humano, ¿vale? Así que vamos a poder tener unos productos de altas prestaciones para aplicaciones de alto rendimiento. Vamos a tener un soporte pues, desde lo que sería la fase de diseño así hasta la producción en masa y la facilidad para poder también, tanto con este y otro fabricante como Y2Y, para poder la obtención de muestras, poder empezar a trabajar con muestras de ellos y poder también empezar a probarlos y para un futuro poder homologar pues, estos productos. Por otro lado, el otro fabricante, Y2Y, un fabricante americano con sede en Estados Unidos, fundado en el año 2004, que en un principio estaba dedicado a lo que sería el diseño y fabricación de productos en cuanto a dedicado a la tecnología inalámbrica, como puede ser Wi-Fi, Bluetooth, ¿vale? Este tipo de, o microcontroladores con Wi-Fi, Bluetooth y demás, estaba enfocado en ese sector, pero desde la adquisición de la empresa, de la compañía Precision Devices, PDI, ofrece también lo que serían productos de control de frecuencia, ¿vale? Vamos a tener cristales, osciladores de alta frecuencia, filtros de RF y también vamos a poder también resolver, como veremos con posterioridad, osciladores especiales para aplicaciones ya un poco más que requieren de un poco, digamos, de una cierta certificación, como pueden ser osciladores QPL con certificación militar o incluso osciladores para aplicaciones espaciales. Y2Y nos va a ofrecer, pues, aparte de los dispositivos, digamos, soluciones ya estándar, un producto estándar, vamos a tener una opción de personalización del producto, ¿vale? En el que a través de un cuestionario poder plantearle a Y2Y, pues, qué tipo de características voy a necesitar, por ejemplo, en mi cristal o en mi oscilador, ¿vale? En el que voy a poder elegir encapsulado, frecuencia, precisión, tolerancia, etcétera, etcétera, como veremos más adelante. Entonces vamos a ir viendo algunas soluciones que estos dos fabricantes nos proporcionan para este tipo digamos, de control de lo que sería la frecuencia y el tiempo. Vamos a empezar a ver pues, algunos cristales de lo que serían kilohercios, los típicos cristales a 32,768 kilohercios. Típicos cristales, ¿vale? Es un producto bastante sencillo en el que vamos a poder encontrar en prácticamente cualquier aplicación, desde cualquier fabricante, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues vamos a tener cristales, por ejemplo, en este caso de microcristal, en un encapsulado de lo más pequeño, como vemos aquí, de solo 1 milímetro por 1,6 milímetros, ¿vale? En el que poder integrarlos en aquellas aplicaciones en las que poder reducir el tamaño a su mínima expresión, ¿vale? Vamos a tener distintos tipos de encapsulado, distintos tipos de formatos, con unas características similares entre todos ellos, pero que, como vemos aquí en la parte de la izquierda, todo tipo de aplicaciones, desde aplicaciones más estándares en cuanto a gestión de control, algún control de microcontroladores, etcétera, hasta ya lo que sería IoT, sensorización de lo más pequeño y más reducido posible, con el menor consumo posible, menor tamaño, etcétera, para, por ejemplo, sensorización que estemos trabajando pues, con aplicaciones con LoRa, que estemos trabajando con todo tipo de, digamos, de esas aplicaciones que a nosotros se nos puedan ocurrir y que requiere pues, tener un encapsulado lo más pequeño posible y un equipo lo más pequeño posible. Entonces, en este caso, vamos a tener cristales, de los más básicos, ¿vale? Como vemos aquí, de 32 kHz.
No voy a entrar en detalle en ninguno de ellos porque al final no deja de ser un cristal de cuarzo, pero sí un poco para que ustedes vean también el tipo de encapsulado, ¿vale? Y el tamaño bastante reducido, tanto si es metálico o si es cerámico, que vamos a poder disponer, así como su rango de temperatura, como vemos aquí, menos 40 a 85 grados o menos 40 a 125 grados centígrados. En relación con este tipo de cristales de kilohercios a kilohercios, digamos, vamos a tener osciladores también que nos permitan obtener la señal, ya digamos la señal eléctrica, la señal de reloj para poder utilizar en algunas aplicaciones. Y en este caso lo mismo, vamos a poder tener osciladores de baja frecuencia de 32 kilohercios o de 100 kilohercios en un tamaño también de lo más reducido y pues con la mayor estabilidad posible, con un ciclo de funcionamiento del 40 a 60%, una temperatura de menos 40 a 125 grados centígrados y una estabilidad a lo largo de un año, por ejemplo, de más menos 3 pulsaciones por partes por millón. ¿Vale? Como digo, tanto los cristales anteriores como, como estos osciladores son un producto bastante sencillo que podemos integrar en cualquier tipo de solución, pero a partir de ellos es con lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, Microcristal ha ido desarrollando y ha sacado, por ejemplo, unos cristales, unos RTC, unos relojes en tiempo real, en el que vamos a integrar toda esta funcionalidad de reloj en tiempo real, como su propio nombre indica, pero poder ir innovando y en este caso incorporar la EPROM dentro del propio encapsulado. ¿Vale? Vamos a tener aquí unos RTCs con la EPROM ya dentro del encapsulado que nos va a permitir pues, registrar la configuración, así como también, por ejemplo, registrar pues, la información propiamente dicha del RTC sin temor a una pérdida de alimentación y perder la información del RTC. Entonces, en este caso, podemos ahorrarnos por la necesidad de una EPROM externa sobre la cual cargar la configuración o volcar los datos de reloj. En este caso, vamos a tener, estos serían los datos que vemos aquí en la parte de la izquierda, el de una de las soluciones de microcristal, en la que vamos a tener un consumo ultra bajo de energía, ¿vale? De 40 hasta 45 nanoamperios, una muy alta precisión, en un encapsulado de solo, como vemos aquí, 3 milímetros por 1,5 y de un rango de temperatura de hasta 125 grados centígrados, incluso también con la certificación ASQ200 para electrónica en la automoción. Para ello, de esta familia de RTCs, aquí tendríamos una tabla en la que vamos a clasificar los distintos RTC que Microcristal dispone en función, pues, tanto del encapsulado como el tipo de características o de prestación así, digamos, más reseñable que tengan cada uno de ellos, ¿vale? RTCs con mayor precisión, con un menor consumo, un encapsulado más pequeño, algunas características, digamos, generales, en el caso de que no necesite nada más, o, por ejemplo, si es médicamente implantable, de forma que lo podamos insertar en alguna aplicación dedicado a la medicina. Y en la última columna veríamos, por ejemplo, la EPROM que tiene incorporado, de cuánta capacidad, cuál es la capacidad que esta EPROM tiene incorporada. Entonces, como digo, no solo Microcristal se ha centrado en lo que serían pues cristales u osciladores sencillos, sino que en este caso estaríamos viendo RTCs en los que ya poder incorporar una EPROM para poder reducir al mínimo, a su mínima expresión lo que sería la parte de hardware, reducirnos la necesidad o eliminarnos la necesidad de utilizar un componente externo y todo ello, aún así, pues con una muy alta precisión, con un ultra bajo consumo, y con unas ciertas características, como podemos ver aquí en estas tablas, en estas columnas, que en función del tipo de aplicación que yo necesite, pues poder requerir de uno o de otro RTC. Y como vemos, esto ya es una solución bastante interesante, estos modelos que vemos aquí en pantalla, para eso, para poder por lo menos pedir a lo mejor alguna muestra, empezar a evaluarlo, valorarlo y hacer uso de ellos por una futurible homologación. Ahora vamos a ver lo que serían, vamos a darle salto de lo que serían los kilohercios, ya nos vamos a ir a altas frecuencias. Vamos a ver osciladores y cristales en megahercios. ¿Vale? En este caso, tanto microcristal como Y2Y, vamos a tener distintos tipos de osciladores y demás, pues en función, digamos, clasificados por el tipo de corte al que se le va a dar el cuarzo para poder conseguir una mayor estabilidad, una mayor frecuencia, etcétera. Y como vemos aquí también en la parte de la derecha, distintos tipos de
de lo que serían de encapsulados, así como de señal de salida disponible en estos osciladores. En función pues, de mi aplicación, pues yo requerir de un tipo de salida, de interfaz de salida u otra, como vemos aquí, CMOS, TPL, HCMOS, etcétera. Entonces vamos a ir viendo algunas soluciones que tanto uno como otro fabricante tienen disponibles. En este caso vemos osciladores y cristales de megahercios, ¿vale? Algunos de ellos del fabricante Microcrystal. Y como vemos aquí, distintos tipos de encapsulado, cada vez desde unos un poco más grandes a otros bastante más reducidos, y las características, digamos, claves, si el tipo de corte que tiene el cristal o así como el tipo de aplicación al que yo vaya a dedicar este tipo de osciladores, con un rango de frecuencia que van desde los 8 hasta los 250 MHz. Lo mismo, vamos a poder ir eligiendo el tipo de el rango de frecuencia en el que yo quiera trabajar, así como el número de pads, ajustarnos también un poco al rango de temperatura, si necesito también osciladores de alta frecuencia, pero que sean resistentes también a altas temperaturas, como por ejemplo en la parte de abajo de menos 55 a 200 grados, así como resistencia a golpes y vibraciones, etcétera. Entonces también poder tener este tipo de opciones. Por la parte de Y2Y, aquí en la parte de la derecha veríamos solo algunos de ellos, de los modelos que disponen, también lo mismo, desde 30 kHz hasta 200 o 1 GHz incluso, algunas opciones de osciladores. Y lo que les comentaba anteriormente de la personalización. En este caso sería para, por ejemplo, para un oscilador, qué tipo digamos, de características nos van a requerir. Por ejemplo, la frecuencia en la que yo quiero que vaya a funcionar mi oscilador. ¿Qué tipo de salida voy a necesitar que me proporcione el oscilador? ¿Qué tolerancia? ¿Vale? Como vemos, algunas tolerancias estándares, así como algunas en particular. Podemos también requerir de alguna tolerancia en especial. Rangos de temperatura. Podemos especificarles, pues mira, necesito que funcione de menos 55 a 170 grados centígrados o de menos 40 a 85. Poder elegir eso, además también de la estabilidad con la temperatura, con el tiempo, etcétera. Incluso, pues el encapsulado, el empaquetamiento, digamos, el encapsulado que yo voy a requerir, si lo quiero que sea SMD, que sea orificio pasante, etcétera, etcétera. Entonces, White2White nos va a permitir esa personalización de los osciladores para adaptarnos a cualquier aplicación y cualquier necesidad que nosotros podamos tener. En Y2Y también vamos a encontrar lo que serían los filtros de cristal, ¿vale? Unos filtros que podemos utilizar, que nos van a permitir un mayor rendimiento y que vamos a poder encontrar, por ejemplo, en transmisores y receptores de radio de alto rendimiento. Entonces vamos a poder tener también, como vemos en la parte de la derecha, algunos modelos en función de rango de frecuencia, tipo de encapsulado que yo necesite, rango de temperatura, etc. Entonces vamos a poder ver disponer de filtros que van desde los 10 MHz hasta los 200 MHz, basados, como digo, en cristal. Y todo tipo de formato de encapsulamiento, características físicas, etcétera. Que esto para el tipo de aplicación, por ejemplo, de comunicaciones en las que yo necesite una alta estabilidad, un alto rendimiento, pues podemos hacer uso de este tipo de filtro en vez de utilizar cualquier otro tipo de filtro convencional, digamos. Y hacemos uso de estos filtros de cristal de alto rendimiento. Y ahora vamos a ver, haciendo uso de todos estos cristales, osciladores y demás, de carácter, digamos, estándar o genérico, con un funcionamiento normal, vamos a ver algunos que serían un poco más avanzados, ¿vale? Lo que serían los TCXO, los osciladores de cristal con compensación de temperatura, osciladores de cristal controlados por voltaje, osciladores de cristal compensados por temperatura y a su vez controlados por voltaje, y esos osciladores de cristal controlados por horno. Esto lo que nos va a permitir es pues, tener algunos osciladores en los que se van a compensar, como por ejemplo el de temperatura, va a compensar la variación de la que va a tener la frecuencia en función de la temperatura, del propia vibración del cristal, por ejemplo, que nos puede hacer que digamos, la precisión del oscilador varíe ligeramente, pues esto nos va a permitir compensar esa variación de temperatura. Podemos también manejar nosotros y controlar esas variaciones de la frecuencia, esas inestabilidades, controlarlas a través de voltaje por nuestra parte, o por ejemplo también tener osciladores que compensen lo que sería la variación de temperatura de la propia vibración del cristal, pero a su vez también nos permita un ajuste fino de la frecuencia realizándolo por control de voltaje. Que serían los TC-VC-XO. Y después, por último, como comento, los que serían controlados por horno, en los que va a estar en una cámara, digamos, hermética, una cámara de temperatura, controlando la temperatura exacta para tener
para evitar cualquier tipo de variación respecto a la temperatura en lo que serían las frecuencias del oscilador. Entonces, vamos a poder ver, tanto en un fabricante como en otro, distintos tipos de encapsulados, distintos formatos de montajes, si en SMD, orificio pasante, etcétera, y distintos rangos de funcionamiento. Entonces, vamos a poder ir eligiendo pues, el tipo de oscilador específico que yo necesite, así como rango de frecuencia, y si necesito que sea pues, controlado compensación de temperatura, que me permita controlarlo por tensión, o por ejemplo, en este caso, como vemos en pantalla, osciladores controlados al horno, en el que nos va a especificar pues, la temperatura, la frecuencia de la estabilidad en frecuencia respecto a la temperatura, etcétera. Y para qué tipo de aplicaciones podemos encontrar estos productos bastante especializados. Entonces, como digo, no solo cristales básicos, osciladores básicos, sino RTC que dan un paso más allá e incorporan una EPROM en su propio encapsulado en un tamaño muy reducido, así como también osciladores bastante, digamos, adaptados o especializados para aplicaciones con un poquito, digamos, que necesiten de mayor estabilidad. Y por último, vamos a ver lo que serían osciladores QPL, osciladores que cumplen con cierto estándar militar, el 1000 PRF 55310, para este tipo de osciladores, que están diseñados pues, para aplicaciones en el ámbito militar, espacial, de aviónica, etcétera, que nos va a proporcionar unos productos resistentes, robustos y confiables, con rangos de temperatura de menos 55 a 125 grados centígrados, distintos tipos de encapsulado, tanto metal, cerámicos, etcétera. Y después, como comentábamos antes, también distintos tipos de salidas, así como personalización de la frecuencia. Entonces, para aplicaciones en las que requiera de algún estándar militar, como el que comentábamos aquí, el 1055-310, que requiera estos tipos de osciladores, pues con Y2Y también podemos tener este tipo de productos. Y además de los QPL, también tiene unos osciladores dedicados para la industria ya específicamente espacial, ¿vale? En las que están especializados, específicamente diseñados para tener un rendimiento y una funcionalidad en los entornos extremos del espacio, ¿vale? Vamos a poder tener productos resistentes, robustos para ese tipo de aplicación espacial, desde los 750 kHz hasta los 850 MHz. Y lo mismo, rango de temperatura de menos 55 a 125 grados centígrados, y poder personalizar pues, los distintos tipos de salida, frecuencia, estabilidad, voltaje de alimentación, del encapsulado, etcétera, etcétera. Entonces, con esta parte daríamos por finalizado también la parte de control del tiempo y la frecuencia. Y como hemos visto, hemos dado un repaso a dos familias de productos, lo que serían los microcontroladores y todo lo que serían después pues, cristales, osciladores, etcétera, que suelen ir mucho de la mano y que en cualquier tipo de aplicación hoy día, desde una aplicación de consumo de lo más sencillo a, por ejemplo, sensorización, producto de IoT o ya incluso producto militar, producto aeronáutico, aeroespacial, etcétera, vemos cómo con estos fabricantes que hemos comentado, Holtec, Y2Y o Microcrystal, poder ofrecer alternativas y ofrecer soluciones para todo ese tipo de aplicaciones. Como digo, si en caso de que necesiten pues, alguna muestra para poder hacer pruebas con cualquier producto que les haya podido llamar un poco la atención, por ejemplo los RTC con EPROS incorporados, pues podrían consultar con nosotros, con nuestro equipo comercial, para poder gestionar pues, el envío de muestras y poder empezar a trabajar lo antes posible pues, con todo este tipo de soluciones que ofrecen estos fabricantes. Así que hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que por lo menos les haya resultado interesante y que les haya llamado la atención algunos de estos productos que hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Oye, otra presentación muy profesional. Has tocado muchos temas en el poco espacio de tiempo que teníamos. Has hecho un review prácticamente de los portfolios de cada fabricante y lo que podemos ofrecer de alternativas a día de hoy. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, estamos casi sobre el tiempo. En cualquier caso, no tenemos preguntas, así que pues vamos a ir dando ya por finalizado este webinar. Daros las gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y por vuestro interés. Estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda, consulta o petición que necesitéis. Y nada, esperamos vernos pues en próximos webinars. Muchas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias. Nos Muchas vemos en gracias. la siguiente.
Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día. Hasta luego.